Primero empezaremos con A-star. Teóricamente la complejidad temporal primero de A-star se define como O B a la D, donde B es el factor de ramificación y D es la profundidad de solución. Sin embargo, en nuestra implementación práctica se utilizó listas enlazadas, siendo que la complejidad temporal máxima en este caso es O B al cuadrado. Esto ocurre porque podemos llegar a expandir todos los vértices y por cada expansión necesitamos recorrer y actualizar la lista abierta. Lo más destacable de A-star es que su rendimiento real depende directamente de su función heurística. En este caso, el algoritmo tiene un mecanismo de parada temprana y en su mejor caso, si la heurística es precisa, nos guía directo al destino, descarta rutas innecesarias y termina muy rápido. En su peor caso, si la heurística no aporta información, se comporta como una búsqueda ciega y alcanza la máxima complejidad que es O al cuadrado. Respecto a la complejidad espacial, es bastante eficiente, siendo que O B, las estructuras en memoria, la lista abierta, la lista cerrada de la pila auxiliar, nunca excederán la cantidad total de vértices del grafo. Como veremos a continuación con mi compañero, ahora comenzaré a exponer sobre Bellman-Ford. Bueno, en el caso de Bellman-Ford, la complejidad temporal establecida es de un big O de V por E y la complejidad espacial establecida es de un big O de solo V, ¿no? Donde V representa la cantidad de nodos y E representa la cantidad de aristas. Ahora, ¿por qué la complejidad temporal tiene un big O de V por E? Por la cantidad máxima de iteraciones o la cantidad de iteraciones que hace el algoritmo, ¿no? El algoritmo hace V menos uno por E iteraciones, lo que traducidos en el Big O sería solo V por E. Y en el caso de la complejidad espacial, esta es solo V debido a que el algoritmo solo utiliza como memoria adicional dos V, que básicamente es el doble del número de nodos o el número de vértices del algoritmo, ¿no? Y eso traducido al Big O es solo V. Ahora, como se ve en el gráfico, tanto el caso promedio como el peor y el mejor caso es el mismo, por lo que se puede representar simplemente como una función. Bien, ahora pasaremos a detallar un poco más en profundidad cómo es que funciona el que se define como FDN, que es igual a GDN, costo para llegar a N, y la heurística, que es el costo estimado para ir de N al destino, es decir, lo que nos queda por recorrer y el GDN, lo que hemos recorrido. Para que nos quede un poquito más claro todo esto, vamos a ver un pequeño ejemplo en el que nos encontramos en el nodo origen cero y nuestro nodo destino es el 5. Tenemos que hacer que Chems vaya donde está Miku. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula, lo que básicamente hace el algoritmo es nos plantamos en el nodo cero y vemos que podemos extendernos hacia el nodo uno y el nodo 2. Vemos que para el nodo uno lo que recorremos es 4 y lo que nos queda por recorrer sería 10. Esto es una aproximación. 10 más 4, 14. Por el otro lado sería 4 más 3, 7. Entonces nos vamos por el menor. Una vez que estamos en el nodo 2, vemos que no podemos ir al nodo uno porque este camino está invalidado. Entonces vamos al siguiente nodo, que es el 4. Otra vez tenemos dos caminos. Entonces abrimos este nodo y vemos que si nos vamos al nodo 3, el camino recorrido, el GDN es 5. Y la heurística, que sería lo que nos quedaría por recorrer, sería 5. 5 más 5, 10. Ahora, si nos vamos al nodo 5, vemos que lo que hemos recorrido es 5, 1 y 3, o sea, 9. Más 0 sigue siendo 9. Entonces, el FDN 9 es menor al FDN 10. Por eso es que nos vamos al nodo 5 y así es como llegamos a nuestro destino. Con respecto a, a Bellman Ford, una de sus capacidades es que puede trabajar con lo que son pesos negativos y a su vez determinar si existe un ciclo negativo. En el caso de que ocurra este ciclo negativo, se puede deducir de que no existe un único camino mínimo. En este caso, como se puede ver en el ejemplito, este, una de las capacidades de Bellman Ford es que sí o sí tiene que hallar el camino mínimo a cada uno de los nodos, incluyéndose el nodo de inicio. En este caso, el nodo de inicio sería A. El- este, este algoritmo culmina una vez se ha determinado el camino mínimo y, como pueden ver en la tablita, en la iteración 2 y la iteración 3 prácticamente son la misma. Eso quiere decir de que al momento de relajarse o actualizar el camino mínimo, ya no existe ninguna diferencia, por lo tanto, se puede concluir que ese es el camino mínimo. Gracias. Gracias.